religión, planteándonos, planteándonos, planteándonos que puede realizarse ese reino de Dios en la tierra como ha planteado el comunismo, que al fin y al cabo lo que hace es plantear una sociedad estática donde supuestamente todos seríamos felices porque van a satisfacer las necesidades del ser humano. Bueno, peor mentira, peor engaño no puede ser, porque nadie satisface las necesidades del ser humano. Las necesidades son infinitas. El ser humano es que va satisfaciendo las necesidades de él de acuerdo a sus circunstancias y a sus aspiraciones. Por eso es que estamos permanentemente innovando, porque la sociedad está permanentemente exigiendo. Ya lo dijo Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, que decía, ¿cómo no va a estar en crisis permanente el modelo capitalista? Si es un modelo que tiene que estar corriendo tras de una sociedad que va delante de él. Por eso es, queridos amigos, que las ideas de la libertad es la que nosotros abrazamos. Y yo felicito esta actividad que estamos realizando conjuntamente, porque nos permite formar jóvenes de hoy. Está exigiendo gente con mente pensante, gente no atada a que sus condiciones dependan de otro. Es decir, ¿cómo va a venir a decirme a mí el Estado qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que comer, cómo tengo yo que hacer las cosas, siendo que yo soy un creador nato? El individuo es un creador nato. Lo que debe hacer el Estado es crear las capacidades en el individuo para que ese individuo dotado de capacidades tenga entonces las posibilidades de satisfacer las necesidades que bien tenga él a realizar en su vida. El hombre tiene que ser libre. Si ya Dios dijo, nos dio el libre albedrío a todos para que actuáramos como quisiéramos, eso sí, teniendo en cuenta que hay reglas morales. Por eso es que Amartya Sen dice que el liberal tiene que ser responsable. Nos toca a nosotros entonces ser esos liberales de hoy, ser los innovadores de hoy, estar conscientes que estamos permanentemente creando y que nuestra mente tiene que estar siempre abierta hacia la creación. Bienvenidos a todos, espero que disfruten estas actividades, disfruten cada una de las ponencias, hagan un excelente ensayo para ganarse ese reloj y ver pues que esa es parte también de la innovación del ser humano. Cuando lo tengan en la muñeca de sus manos, digan, esto es lo que es el ser humano, creación permanente para una vida mejor. Gracias a todos, un fuerte abrazo y felicito esta iniciativa. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras de bienvenida. Nosotros encantados, por supuesto, de poder compartir este espacio, y se lo he comentado reiteradas ocasiones. Y bueno, en congratulando además el esfuerzo que se viene haciendo, además un país que lo que tiene más restringido es la libertad. Entonces es una necesidad, digamos, bastante perentoria y que sin duda alguna vamos a reivindicar con estas disertaciones. El día de hoy, bueno, vamos a comenzar con la primera sesión, ya dando inicio a nuestro programa de la U Innova. Les recuerdo que la asistencia es muy importante a los fines de la evaluación dentro del concurso, o está considerado. Es decir, no estamos pasando como tal una lista, ni mucho menos. Sin embargo, sí estamos extrayendo los controles a través de Zoom. Así que eso nos permite saber quiénes han estado, durante cuánto tiempo han estado, si han permanecido o si no lo han hecho. Como les he dicho con anterioridad, eh, va a estar, van a estar disponibles las disertaciones para verlas en diferido, porque entiendo que efectivamente puede haber alguna eventualidad. Sin embargo, no a los fines propios de la evaluación se toma en consideración la asistencia. Esto es solamente para poder revisar si es que por temas de apuntes, para que tomen atención en la primera sesión, en las sesiones como tal, y, y bueno, para que lo usen con ese fin. No tiene un fin con respecto al tema de asistencia. La asistencia está siendo verificada de otra forma. Así que, por favor, si tienen algún tipo de eventualidad de alguna índole en especial, por favor, informar directamente a Anderson o a mí a través de los correos que ya se han definido por el grupo de WhatsApp y también por la vía de email.
Y bueno, vamos a dar inicio entonces para no dar tantas largas, seguir Bueno, quitándole José tiempo a Alberto, Juan Pablo. Sí, doctor. José Alberto, permíteme unas últimas palabritas solamente que Sí, cómo quiero. no. María Corina me ha pedido María Corina Machado, en nombre de la organización 20 Venezuela, me ha pedido que les dé a todos un saludo, un afecto con mucho cariño a los que aquí participan y contenta pues de que nuestra organización junto con ustedes estemos llevando a cabo esta actividad. Así que bienvenido y en nombre de ella un abrazo y de nuestra organización 20 Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Para Corina, por supuesto, siempre presente. Seguro, se lo diremos, seguro. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera disertación. Voy a pedir que, por favor, anoten mientras tanto. El día de hoy vamos a tener a Juan Pablo Molero, que nos va a hablar en la primera sesión sobre derechos de propiedad e innovación. Él es politólogo egresado de la Universidad del Zulia, eh, mención summa cum laude. Él no le gusta que lo diga, pero yo creo que es un mérito que hay que destacar siempre. Es parte del talento que tiene. Ex-fellow de Acton Institute, coordinador local de Students for Liberty o ex coordinador local. Parece que es una condición que nunca se pierde, yo por eso nunca coloco el ex, pero ex coordinador local de Students for Liberty Venezuela, ex profesor instructor de la Universidad de Zulia de la Cátedra de Teoría Política y por supuesto colaborador e investigador para Somos Innovación Chile y en este caso también Fundación Ciudad Austral. También, bueno, un amigo bastante cercano de 20 Venezuela, así que estás en casa, querido Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por permitirme el día de hoy dirigir esta pequeña disertación, donde vamos a esbozar algunos apuntes sobre un binomio que es muy importante y ha sido muy importante en la historia de la humanidad, que efectivamente son los derechos de propiedad y la innovación. Un binomio inseparable porque no podemos innovar y no puede ninguna actividad humana avanzar, como la política y la economía, si al ser humano no se le permite una condición que es innata a su propia humanidad. Y por supuesto que esto no es una redundancia, que es a la aspiración de ser propietario de lo que es ser propietario de su propia invención, de su propia innovación, y por supuesto que esto a lo largo de la historia ha estado regulado por el derecho. Pero para comenzar esta disertación yo no quisiera apuntar hacia derechos de patentación, como generalmente se hace, sino que yo quisiera empezar por derechos constitucionales, que son los más básicos, en cuanto que esos derechos constitucionales, al ser los primarios, contemplan la protección a la propiedad, pero también establecen sus límites, sus alcances y algunas intrincaciones jurídicas que son importantes analizar a la luz de esta contemporaneidad que, como bien decía el profesor José Gregorio, como siempre, todas las épocas traen para la libertad desafíos muy importantes, y la pandemia nos ha revelado que la libertad siempre es un bien muy vulnerable, está muy susceptible a perderse, aun cuando desde el aspecto formal está más que garantizado por los sistemas jurídicos, al menos de Occidente. Bueno, con relación a la propiedad, tal cual está establecida en la actual tradición constitucional, tenemos que decir que si bien la propiedad está garantizada como un derecho, en la práctica, en el constitucionalismo se ha mantenido en un nivel de abstracción, digamos, lo suficientemente importante como para que permita en la evolución, en el desarrollo jurídico, digamos, la introducción de mecanismos y formas de poder vulnerar ese derecho aparentemente garantizado dentro de los sistemas constitucionales. Esto es muy importante porque la innovación requiere la garantía
por parte de los estados de derecho de la protección de la propiedad. En este caso, todavía no hemos llegado a hablar del derecho de la propiedad intelectual, pero aún en este aspecto es muy importante reseñar que efectivamente cuando revisamos la legislación en los niveles inferiores al constitucional, podemos verificar que efectivamente una persona puede ser dueña de un departamento, de una casa, de un bien inmueble, pero no puede ser dueña del subsuelo, de los yacimientos, de los minerales, no puede ser dueña tampoco del espectro radioeléctrico. Por tanto, la persona que se dice dueña de un canal de televisión o de una compañía radial es dueña solamente de la infraestructura, no es dueña de la señal como tal. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre si en realidad podemos aspirar a ser dueños de algo más que de unas contadas propiedades. El Estado, por influencia del derecho francés, inspirado también en el Código Napoleónico, ha venido estableciendo desde el siglo XIX una tendencia que no ha cesado hasta el día de hoy, que es de ir estatizando determinados espacios y determinadas áreas de la vida social que no nos permiten al día de hoy decirnos dueños de determinadas cosas, porque ya suponemos que la titularidad, el dominio, la propiedad de eso es pública y claro, se dice pública, pero en realidad yo preferiría decir que está politizada, porque al hacer públicos determinados dominios, estamos sometiendo al interés político que un agente del sector privado, o puede ser también del sector público, pueda, de acuerdo a intereses que no siempre son técnicos, que no siempre son económicos y que por lo tanto no siempre son los mejores, puedan establecer quién explota, quién aprovecha determinado bien y para qué fines. Evidentemente que hay cosas que no pueden ser privadas. Tú no puedes ser dueño de un río, tú no puedes ser dueño del mar o de las aguas. Estas son cosas que evidentemente pertenecen, al menos de manera, desde la ficción jurídica nos pertenecen a todos y son enajenables, indivisibles. Pero evidentemente que nos enfrentamos a un problema si esa tendencia va más allá de la natural conservación de bienes que por su naturaleza no pueden ser del dominio de alguien. Y eso, desde el punto de vista del derecho de la propiedad, resulta ser interesante. Por ejemplo, sabemos que Venezuela tiene un reservorio importante de muchos minerales, en especial el petróleo, aunque es el petróleo sobre lo cual hemos prestado más atención. Lo cierto es que en el territorio hay tantísimas cosas, tantísimos minerales y yacimientos y cuestiones que son económicamente muy aprovechables, desde luego, pero donde el Estado ha establecido monopolios de explotación y aprovechamiento. La única ley sobre la cual, hasta donde tuve conocimiento, que la oposición votó con unanimidad con el gobierno en la Asamblea Nacional actual, fue la que estatizó el oro. ¿Y para qué se va a estatizar eso? Si de por sí la explotación del oro, la exploración de sus yacimientos ya requiere de una supervisión y de una supervigilancia importante. Pero la oposición y el gobierno decidieron en su momento, me parece que eso fue en el año 2017 o 2015, establecer que el Estado era el único agente económico que iba a explotar el oro. ¿Para qué?
¿Por qué querría la oposición venezolana, si se opone y disiente con el gobierno, otorgarle una facultad tan amplia? Si de por sí las que tenían ya revestían una enorme importancia regulatoria. Bueno, eso, no voy a hacer una disquisición con respecto de eso porque sería desviarnos del tema, pero sí para dejar un ejemplo muy claro de lo que implican las tendencias estatizantes con relación a la propiedad y que le impiden a los venezolanos y a los agentes económicos establecidos en el territorio poder innovar y poder explotar cuestiones que nos pudieran dar una ventaja competitiva en relación a otros países, porque sabemos que los factores ambientales y los factores geográficos tienen una incidencia importante en el desarrollo económico, pero precisamente si un venezolano no puede innovar, no puede haber una empresa venezolana privada que invierta en el oro, por ejemplo, ¿quién va a inventar o quién va a patentar en el territorio una manera nueva de refinación, por ejemplo? Que eso es la propia actividad económica de la refinación más la propia patente generan importantes incentivos económicos que nosotros necesitaríamos y que todo el mundo necesita para mantener unos balances macroeconómicos importantes, elevados, que hablen o que denoten la prosperidad eh, de en un ámbito determinado, ¿no? Esto también es importante en función de que en el siglo XIX todavía el constitucionalismo iberoamericano no había introducido la novedad de la Constitución de Weimar, es introducido a partir de Weimar, la idea del estado de excepción. El estado de excepción no estaba contemplado en el constitucionalismo y el profesor Zimmermann, es un texto muy interesante, que investiga el desarrollo de las dictaduras latinoamericanas y establece un paralelismo importante del desarrollo de esas dictaduras con el periodo romano clásico, el periodo de la República Romana. Roma devino de un sistema político de república a imperio por prolongados periodos de establecimiento de facultades especiales a los procónsules de la República que devinieron luego en dictaduras. Y de hecho, cuando el Senado romano aprobaba estos poderes, llamaba al procónsul dictador. Esto es interesante porque en el constitucionalismo latinoamericano y en el constitucionalismo anglosajón esto se mantiene, aunque hay que verlo con lupa, eso sí. Cuando hay un estado de excepción constitucional como a los que estamos enfrentados por razón de la pandemia, en Chile entramos en excepción constitucional, vamos a cumplir 2 años, me parece. Y cuando se establece un periodo de excepción constitucional, se restringen libertades, entre las cuales están la propiedad. Cuando se suspendían o se restringían garantías constitucionales en el 19, solamente se suspendía la práctica del habeas corpus. Eso era la única implicación que tenía esa figura. Pero durante el siglo XX se fue estableciendo la potestad del Estado de que durante un periodo de catástrofe o de excepcionalidad constitucional, no solamente se suspendía el habeas corpus, sino que también se podían restringir derechos de información, se podía imponer a los difusores de información la difusión de determinadas noticias y por supuesto se puede requisar la propiedad privada. Ahora imagínense ustedes si la innovación no pudiera estar detenida si en un lugar que lleva 2 años en excepcionalidad constitucional, el Poder Ejecutivo puede requisar bienes. ¿Qué interés puede tener alguien? Claro, nosotros porque uno lo ve desde estados de derecho donde hay más contrapesos y donde, digamos, la gestión pública no es tan
a la suerte, o por lo menos no se ve tan así como se ve en Venezuela, que no hay administración pública, sino que es el dictamen, la suerte que el día de hoy decide Nicolás Maduro. Pero efectivamente, las condiciones jurídicas están dadas para que se pueda decir, bueno, como es de un interés público, como reviste una importancia de utilidad tan evidente, tan grave, nosotros podemos desde el poder público requisar vacunas, confiscar material sanitario, establecer controles de precios. ¿Quién va a querer establecer o ponerse a innovar en una cura para una enfermedad y patentarla si después el Estado te puede quitar la patente? Lo puede hacer porque puede requisar cosas, puede requisar bienes. No están claras, no están del todo dibujadas las líneas, los límites que puede tener el Estado en función de la propiedad. Sí, sobre los derechos políticos, sobre eso se ha legislado bastante. El Pacto de San José de 1958 establece de manera muy clara, o del 63, perdón, establece de manera muy clara que el estado de excepción constitucional no puede implicar por ninguna manera la suspensión de los derechos políticos. Por tanto, mientras exista estado de excepción, no se pueden suspender elecciones, que era una práctica frecuente durante el siglo XX. Se dicta un estado de excepción y se suspende una elección porque la oposición me puede ganar. Y prácticamente el estado de excepción constitucional estaba en una extracción tan grande que prácticamente cualquier motivo podía ser justificado como para dictarlo. Todavía en el constitucionalismo existen líneas que no quedan del todo demarcadas con relación a qué derechos y hasta qué niveles se nos pueden restringir. Entonces, imagínense ustedes, con todo lo que esto implica, ¿quién va a innovar? Si hay una crisis sanitaria causada por un virus cuyos orígenes todavía se están descubriendo y está generando una gran actividad científica, pero ¿quién? O sea, imaginemos que BioNTech debe tener, yo no lo sé, tiene headquarters en algún país latinoamericano. ¿Y quién lo va a querer hacer allí? ¿Quién lo va a querer hacer en Buenos Aires? ¿O quién lo va a querer hacer en Lima o en Bogotá si allí el Estado me puede requisar, me puede quitar luego el material, me puede expropiar el laboratorio? O sea, es muy difícil esta situación. Y todo esto nos lleva a un debate que en el liberalismo está muy vigente. Yo diría que es uno de los debates que causa más disertación académica y especializada dentro del sector que defiende la economía libre como sistema productivo. Y es la patentación. Hay liberales que dicen, que piensan, con sobrada razón también, de que las patentes no son más que derechos, prebendas establecidas que tienen su origen en Europa, en aquella Europa medieval donde el rey o el señor feudal otorgaba patentes a alguien, licencias especiales para comerciar con algo y solamente él lo podía hacer. La patente está concebida como un instrumento jurídico que le concede la titularidad a alguien sobre materia intelectual, sobre su invención, sobre su artefacto, sobre el bien que ha creado. Y la patente, y hay otros liberales que piensan que la patente no es más que la protección del derecho que tiene alguien de explotar la cosa por la cual se ha esforzado, ha investigado arduamente, ha invertido mucho dinero y ha generado
en un invento, en una cosa útil, que puede ser o no de mucha trascendencia para la vida, para el consumo humano, y que efectivamente la patente no supone, concebida así, ningún privilegio, sino un derecho también. Luego de desarrollar este debate, nosotros vemos en la actualidad cómo las potencias efectivamente se encuentran al día de hoy en la encrucijada de si liberalizar las patentes o no, y qué efectos pudiera tener. Hay quienes han subestimado los efectos que pudiera tener una liberación de las patentes de las grandes corporaciones que al día de hoy explotan, producen, fabrican vacunas, y que efectivamente es del conocimiento de todos, de toda la comunidad científica, lo que contiene cada vacuna. Pero la patente establece una propiedad de esa vacuna sobre BioNTech, sobre Pfizer, sobre Johnson Johnson, que no permite que un fabricante genérico, pequeño o emergente, o incluso un fabricante grande, se copie la fórmula para producir otra vacuna, o sobre esa fórmula, eso sí se puede, perdón, o sobre esa fórmula tratar de generar otra. Las patentes se vencen, el consenso internacional recomienda los 5 años, pero eso puede variar por cada país. Está en un rango de entre 5 a 10 años, pero cuando la patente se vence, el bien patentado se puede reproducir. Allí tenemos entonces esta controversia, y que además es muy importante a la realidad de hoy. Si efectivamente los países del G7 o el pináculo, la élite de la OSD, decide una liberalización de las patentes y se demuestra que en el largo plazo eso aumenta el ratio de personas vacunadas a nivel global, nos hace pensar, entonces, ¿era una decisión política? ¿Es una decisión política que la propiedad intelectual de una empresa que invirtió mucho dinero en generar esa creación, esa fórmula de la vacuna, se pueda de la noche a la mañana copiar por otros competidores? Eso es legítimo, eso es justo, pero también sabemos que eh, la vacuna de Oxford, la de BioNTech y Pfizer y otras vacunas han recibido fondos públicos para poder desarrollar esa innovación. Aquí nos encontramos ante lo que el liberalismo siempre ha propugnado en cuanto a la eficiencia del mercado para ciertas cosas y los problemas que genera el Estado cuando se mete en estos negocios particulares. De manera tal de que la Unión Europea y algunos países decidieron poner fondos públicos en unas empresas para que desarrollaran una vacuna, la desarrollaron, y esas mismas empresas te venden la vacuna, le venden la vacuna al Estado por unos contratos millonarios, contratos que por lo menos el de la Unión Europea se mantiene en secreto y que solamente conoce el Tribunal Europeo y la Comisión Europea, no conoce más nadie. Ese documento no es público, solamente sabe el contenido Ursula von der Leyen. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enredarnos en así, de esta manera? Es decir, fondos públicos que me cobran de mis impuestos se destinaron para justificar el desarrollo de una cosa muy necesaria, porque la pandemia, en fin, ¿no? Todas las implicaciones sanitarias que ha tenido, pero cuando la desarrolla, me la vende
Me la vende, porque se la vende al Estado, te la está vendiendo a ti. No te la está poniendo el Estado gratis. Eh, tú estás pagando impuestos por el servicio que el Estado te está suministrando y no la puedes suministrar en ninguna parte del mundo del sector privado. Lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado ha decidido establecer, según criterios geográficos, según criterios administrativos y según criterios políticos, dónde la pone y dónde no la pone. Es decir, que esta situación global a la que nosotros nos está enfrentando pone a prueba el liberalismo, porque usted, que es liberal, me imagino que todos lo son, los que están acá, va a ser cuestionado y le van a decir, pero ¿usted qué propugna? ¿Usted qué propone? Si no hubiese sido el Estado, ¿quién? Acá estamos ante verdaderos dilemas y ante verdaderos problemas que enfrentan la propiedad. Cómo las líneas que definían lo que hacías tú, lo que promovía yo y cuál era mi relación con las entidades políticas, no públicas, porque cuando se dice público, claro, es una abstracción que suena mejor, a nivel conceptual se puede gestionar de tal manera de que tú piensas público como la plaza pública a la que yo voy, me siento si me da la gana, porque es pública. Yo soy partidario de quitar público y poner político, porque finalmente sobre lo público deciden entidades políticas que van a transar intereses que no necesariamente son técnicos o son eficientes o son económicos o son jurídicos o son lo que sean, son criterios políticos. Y nosotros hemos visto cómo en el mundo los políticos se han puesto a negociar a cuántos metros tiene que estar una persona distante de otra para salvaguardar determinadas medidas. Hemos visto cómo la igualdad, que es el triunfo del liberalismo, el triunfo del liberalismo es y del Estado moderno, que el Estado moderno es liberal, es la igualdad. Yo soy igual a ti. Yo nací en Zulia, tú naciste en Aragua, pero somos iguales. Y yo soy pardo y el otro es mulato y el otro es criollo, pero somos iguales. La legislación no se dicta según dónde naciste o según tu etnia o según tu credo. Es igual para todo el mundo. Y nosotros hemos visto cómo los políticos en Italia negociaron para sacar al norte primero de cuarentena y dejar al sur, pero entonces después invertir la relación porque eso era conveniente políticamente. Así como se transan esas cosas políticamente sin ningún criterio sanitario, se transan los derechos de propiedad. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos propugnar para que el constitucionalismo, en especial el constitucionalismo latinoamericano, que cada vez es más estatista, pueda proteger los derechos de propiedad? Hay innovaciones que podemos introducir, que deben introducirse. Por ejemplo, las constituciones deben empezar a definir qué es propiedad y qué puede ser restringido de ese ejercicio. El constitucionalismo tiene que dejar de consagrar la propiedad pública de cuanto se le ocurra. El derecho civil necesita una profunda reforma en ese sentido. Y nosotros tenemos que dar un gran debate con relación a si de qué tan dueña es una persona del conocimiento. Si el conocimiento es universal y tiene un destino universal, por tanto, ¿por qué yo voy a dar una patente? ¿Y por cuánto tiempo la tengo que dar? Los derechos de patente, sin embargo, debe decirse que sí promueven, o sea, tener una buena legislación de patente, sí ha promovido el desarrollo y la concentración de innovaciones en determinados territorios. Pero también la liberalización ha traído algunos beneficios económicos, por ejemplo, la India.
La India tiene un muy laxo régimen de patentes, además que no respetan la patente de nada. O sea, en la India, como en China, se vulnera mucho la legislación de patentes que hay en Europa. Es verdad que la calidad de esos productos no siempre es la mejor, pero hemos visto de manera tangible y objetiva que en la India y en China se han generado polos de desarrollo que están dejando en rezago a los polos de desarrollo tradicionales tanto en el Asia como en Occidente. Y eso nos tiene que hacer pensar muchísimo en cuanto a que digamos, las potencias tradicionales que son, por otra parte, regímenes y sistemas más o menos liberales, están perdiendo terreno en cuanto a la vanguardia tradicional que esas potencias tenían en relación a ciertas materias que geopolíticamente son importantes y que el peso geopolítico se mantenga en esas potencias reviste una gran importancia para la conservación en el mundo del sistema de libre mercado o de más o menos libre mercado, porque no es tan libre, es verdad, pero más o menos mantener el sistema de economía global y libre y el sistema democrático de libertades frente a sistemas que tienen una tendencia más totalitaria o más cuestionable como la de la India, o ya sistemas derechamente autoritarios y comunistas que no respeten ninguna propiedad como China. Allí también en esos niveles hay una gran discusión que dar con relación de eso. Pero de todas maneras, en el ensayo que ustedes van a componer, tendrían que dedicar muy importantes líneas al derecho de propiedad y a cómo ese derecho de propiedad está en cuestión en este momento y lo que deberíamos proponer política, filosófica y económicamente para conservar el derecho de propiedad que queda y extenderlo. Yo finalmente dejo el espacio para las preguntas, esperando que esta pequeña reflexión contribuya desde luego a su curiosidad intelectual y a su camino dentro de su formación como líderes políticos. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, querido Juan Pablo, brillante tu disertación. La verdad es que estamos de acuerdo en varias cosas y también me ha despertado bastante la curiosidad las preguntas que te han realizado. Para ello, bueno, vamos a disponer de Anderson para que las diga de manera ordenada. Hay unas cuantas que me hicieron hasta googlearlo porque tiene toda la razón, buena pregunta. Así que vamos a ver por ese desafío. Anderson, por favor. Sí, buenos días, estimados amigos. En principio, un gran saludo a todos, a los organizadores. Yo estoy además muy contento porque formo parte de las dos organizaciones que están llevando esto a cabo. Estoy en el equipo del profesor José Gregorio Contreras, que es nuestro coordinador de formación en 20, y soy investigador en Ciudadano Austral. Así que bienvenidos a todos. Tenemos gente de Perú, de Chile, de Venezuela, de varios países. A ver, don Juan Pablo, ha habido una discusión interesante en el grupo. Yo de hecho recuerdo una canción y creo que es pertinente de Calle 13 que dice: tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar los colores ni puedes comprar el amor. Yo creo que sí se puede comprar todo eso, pero después podemos disertar sobre el tema. A ver, Johnny Lara pregunta: ¿qué pasa cuando la innovación daña el medio ambiente? Muchos consideran que si tumban un árbol, se derriba, se siembra 20, pero ¿qué pasa con el ecosistema? O sea, el impacto que ha tenido esto en el ecosistema. Y Giovanni Rivas pregunta: ¿en cuáles países los ciudadanos tienen opción de ser dueños del subsuelo y su uso, goce y disposición de los minerales que allí se pudieran encontrar? ¿Cómo influye esto en la libertad del individuo? Vamos como que de dos en dos para que no vayamos perdiendo el orden. Adelante, don Juan Pablo.
Está en silencio, don Juan Pablo. Ok. Bueno, con relación, a ver, me acuerdo de la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cuál fue? El impacto de la innovación en el medio ambiente. En el medio ambiente. Efectivamente, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental. Para transformar nuestra vida y crear ciudades, se ha visto desde el enfoque de la destrucción. Es decir, yo para construir algo tengo que dañar este bosque o destruirlo inclusive, dañar el ecosistema para la explotación de determinados materiales. En fin, o sea, se ha difundido la filosofía de que para generar actividad humana tengo que destruir lo que ya estaba. Pero incluso eso que estaba nunca ha sido igual, porque sabemos que las transformaciones importantes que ha vivido nuestro planeta a lo largo de muchos años, de milenios, han modificado incluso la distribución geográfica de los elementos en nuestro planeta. Pero para no dejar la respuesta así, porque yo sé que no sería para nada satisfactorio, también, mira, es cierto que la innovación, hay determinadas innovaciones que sí, que tienen un impacto ambiental importante, pero esas mismas innovaciones han resuelto o se están esforzando en resolver el impacto ambiental de su actividad. Ha sido y es de un gran interés actual la manera, la innovación en el sentido de reciclar y de reutilizar los materiales y los insumos que necesitamos para construir. Y sobre ese sentido, la patentación desde los años 90 ha aumentado bastante. Donde no aumenta, donde no hay innovación para respetar más el ambiente, para tener mayor calidad de aire, de agua, y para armonizar el impacto de la actividad económica sobre el ambiente, ha sido precisamente en los países donde el Estado decide de manera política netamente, o donde el Estado es propietario al 100% de los recursos minerales. En fin, o sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, el daño ambiental que existe en el Golfo de México, el lago de Maracaibo, en esos polos de producción petrolera donde hay mucha contaminación. La hay porque es un negocio político que los políticos no gestionan sino políticamente y para intereses de ellos, intereses políticos. Cuando las cosas se gestionan con intereses empresariales, no estoy diciendo que todos los intereses empresariales sean buenos, pero si el sistema es lo más libre posible, los interesados por conservar el medio ambiente lo van a hacer. Un ejemplo muy interesante ha sido ver cómo en el África la imposición del Estado de la prohibición de la cacería no ha funcionado para nada. Para lo único que ha servido es para que prolifere la cacería furtiva bajo el auspicio de unas élites corruptas políticas africanas que finalmente permiten o bajo su anuencia o su vista gorda se realizan cacerías furtivas que incluso se venden a los millonarios de Occidente como deporte. Entonces, acá y se ha visto en contraste que los reservorios de fauna que ha podido hacer el sector privado han sido los que finalmente han salvado a determinadas especies de la extinción. Si una persona se quiere lucrar de la reproducción masiva de una especie,
esa persona no va a querer que se extinga porque su negocio es que se reproduzca masivamente esa especie para el consumo humano o para la cacería inclusive. Eso es lo que ha demostrado últimamente que realmente ayuda a la conservación de la diversidad silvestre, de la diversidad de la fauna. Y no las regulaciones estatales que lo que hacen es efectivamente permitir que los políticos gestionen una materia a la que ellos no están llamados a gestionar. A la gestión de eso están llamados los científicos, los productores, la sociedad, puede ser en un término abstracto, pero no están llamados a resolver ese problema los políticos, porque no lo van a resolver. Con relación, y se ha demostrado así. Ahora, con relación a la otra pregunta, sobre en qué países las personas pueden disponer, por ejemplo, de una mina sin una concesión estatal, me parece que en los Estados Unidos puede haber algún resabio de eso, porque también es cierto que hay que revisar legislación estatal, legislación de los distintos niveles de gobierno, que en Estados Unidos son muy complejas por sus propias dimensiones políticas y territoriales, pero allí todavía se conservan en buena medida los derechos de una persona de explotar un bien, aunque con relación al subsuelo, como al espectro radioeléctrico. Me parece que no existe ningún país que contemple la propiedad o que haya pensado ni siquiera la propiedad privada de esos bienes. Son públicos y el avance tecnológico, según el alcance que puedan tener estos medios, nos dirá si la alternativa de permitir la propiedad personal e individual allí pueda ser posible. Sí, muchas gracias, estimado Juan Pablo. De hecho, a quien hace la pregunta, que es Johnny, yo le recomiendo el libro que se llama Ecología de Mercado, de los profesores de la Universidad de Montana, Anderson y Leal. Y ellos, como tienen una tradición de la Escuela Austríaca de Economía, también destacan este tema. También creo que lo mencionó Juan Pablo, uno de los países donde se es dueño del subsuelo y de los minerales, es decir, de hecho hay un chiste de que las casas se pagaban solas, era en Canadá. Es decir, las personas, como tienen que hacer las casas bajo el suelo por el clima, muchos conseguían diamantes y joyas preciosas y decían que se pagaban solas. La siguiente pregunta, señor Juan Pablo, es de Johnny Rivas y dice: los impuestos a las herencias y al derecho de propiedad privada atentan o vulneran ese mismo derecho a propiedad privada. Y la siguiente pregunta es de la señorita Wendy Villalobos y dice: partiendo del derecho internacional humanitario, la suspensión de las patentes podrían salvar cientos de miles de vidas. Con ellos, las farmacéuticas de países de economía baja logren fabricarla y que sea de acceso por igual a muchas personas. ¿Cuáles son entonces sus comentarios de estas dos preguntas? Bueno, a ver, la segunda pregunta parecía una afirmación. Entonces, con relación de esa afirmación, puedo decir que efectivamente se ha visto, en mi exposición lo dejé claro, o sea, donde se suspenden las patentes hay innovación de buena calidad, de mala calidad, pero lo cierto es que se universalizan más las cosas, porque se abaratan los costos. Algunas personas han incluso utilizado el término democratización. Puede ser, tanto como que la patente demuestra no sería otra cosa que la defensa de los derechos de propiedad. Yo pienso que el conocimiento, pero ya esto sería de manera personal, es universal. Y que una vez que se descubre, se hace un descubrimiento, se hace un hallazgo, pues ese hallazgo tiene que quedar de alguna manera al disfrute de la humanidad. No creo que eso afecte de manera significativa
el lucro merecido de las personas que hacen el descubrimiento. Eso con relación a la afirmación que la contesto con otra aseveración. Con relación a la pregunta de si efectivamente los impuestos sucesorios, hay cargas tributarias que anulan la herencia de la persona y los impuestos no pueden ser confiscatorios. Por tanto, además que el impuesto al patrimonio de verdad que es un impuesto anacrónico que se está eliminando de todas partes, es un agravio a la propiedad, atenta contra el derecho de la propiedad en el que está implícito el derecho a la herencia. Por tanto, con relación de eso, sí, efectivamente. Que por tener una propiedad, aquí se abre un debate más antiguo, ¿no? Por el hecho de tener una propiedad, yo debo tributar para que lo público se mantenga, por ejemplo, las calles, el llamado predio municipal que llaman en la mayoría de los países hispanos, pues sí, efectivamente. Ahora, desde mi posición al respecto es que estos impuestos debe ser una tasa única, es decir, como lo que intentó Margaret Thatcher en el Reino Unido con los famosos impuestos de capitación, los tax poll, que cobraban en relación a los impuestos municipales la misma tasa para todo el mundo, el mismo porcentaje. Cada quien paga distinto porque no es lo mismo. No es lo mismo tu tasa del 1% que tienes una propiedad de unas dimensiones pequeñas al que tenga una propiedad de dimensiones grandes, pero me parece que es lo más justo. Lo demás es marxismo. El principio de progresividad tributaria es un principio de las socialdemocracias, pero por supuesto que viene de allí porque está en el manifiesto comunista. Es decir, no podemos pagar todos las mismas tasas. Los que tienen más tienen que pagar más e incluso tiene que haber gente que no pague nada. Esa posición, desde ese punto de vista, se acercaría más a la izquierda. Lo que debe propugnar el liberalismo es que todos paguemos, que nadie deje de pagar los tributos que sean para el mantenimiento de las cosas públicas, como por ejemplo la seguridad, la justicia, esos servicios imprescindibles, pero que lo paguemos todos en la misma tasa. Excelente, Juan Pablo. De hecho, bueno, hay que comentar que los derechos de propiedad intelectual sigue siendo un debate liberal. Hay una escuela, por ejemplo, que defiende el profesor Bastos de España, que es más Sí. hacia el libertarismo, que está en contra de los derechos de propiedad. Yo soy objetivista y estoy a favor, mi escuela está a favor de los derechos de propiedad, pero bueno, siguen esa discusión. Mira, el señor César Tablante pregunta, siendo que el Estado es responsable de regular la legislación de las patentes, el otorgamiento de estas se debe descentralizar o a los estados o a los municipios, sería la primera pregunta. Y la segunda de Renzo Mesa dice, ¿cuáles considera que sean las condiciones apropiadas que el Estado venezolano en un futuro debe propiciar para incentivar la innovación? Adelante. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la primera, realmente que la legislación de la propiedad intelectual venga de los estados o venga del gobierno central, a mí en estos términos me parece que lo importante sería si esa legislación estaría en condiciones de promover o no la innovación, pero de todas maneras sería ineficiente desde el punto de vista de mantener la unicidad del mercado, que esta materia recayera sobre unidades subnacionales. No sería eficiente, son pocos los estados, no conozco el estado federal que deje la regulación de estas materias a los estados, salvo
algunas cuestiones de autoría, de materias, digamos, no tan atinentes a la tecnología, pero casi siempre la legislación de patentes termina centralizándose por obra de la Organización Mundial del Comercio, que trata de mantener estas cosas bien homogenizadas en los distintos países, o bien porque la jurisprudencia va creando instancias nacionales, como ha pasado en Estados Unidos, donde los registros, por cosas obvias, de material intelectual recaían los estados, pero con el avance tecnológico, las propias tendencias centralizadoras de los Estados Unidos y el desarrollo posterior en el common law, en los tribunales, ha terminado generando todo esto en un sistema nacional que es lógico porque mantiene la unicidad de los Estados Unidos como mercado único. La Constitución de los Estados Unidos además establece, además en la llamada cláusula de comercio también, que los estados no pueden prohibir, no pueden imponer derechos aduaneros sobre materias que se produzcan en otros estados. Y esa línea ha permitido una interpretación desde la judicatura, digamos, favorable a esa tendencia. Por lo tanto, yo me mantengo en la posición de que son pocos los estados federales, ninguno, diría yo, mantiene en las legislaturas subnacionales la materia de la regulación de las patentes. Con relación a qué medidas podemos tomar para que en Venezuela haya más innovación. Todos los países cuyas economías no destacan especialmente por la innovación, como son los países latinoamericanos, deben articular políticas que generen o que promuevan el establecimiento efectivo, no solamente fiscal, de las empresas que son competitivas en innovación. Lo que hace América Latina bajo el alero de la OECD o de la CEPAL es imitar las legislaciones de países que ya son desarrollados, de países de la OECD, que son países que son economías muy exportadoras, como la italiana, la española, la francesa, la alemana, la estadounidense, ni se diga. Pero que finalmente para esos países redunda en que ellos buscan, ¿qué es lo que busca el Estado? Que su caudal fiscal no decaiga. Entonces, ¿qué sucede? Los países desarrollados ante la deslocalización de la economía y el establecimiento de las tecnologías de una manera global, mundializada, está haciendo que sus caudales fiscales disminuyan, o no que disminuyan, sino que ellos, porque han crecido, el caudal fiscal ha crecido, pero ellos detectan que pueden sacar aún más renta, aún más dinero de las actividades tecnológicas porque su origen es su territorio. Entonces, claro, ellos empiezan a imponer legislaciones restrictivas importantes que América Latina termina imitando, lamentablemente, y que termina por generar el incentivo de que las empresas se quedan allí o se instalan en otras partes y finalmente no las atraemos a América Latina. Pienso que en este sentido tenemos que dejarle de hacer caso a la OECD y a la CEPAL, porque ese es un problema de los países de la OECD, que son altamente exportadores y tal. Y propiciar en América Latina un sistema fiscal simple, bien codificado, que pueda atraer esa innovación que finalmente terminaría por industrializar nuestros países y diversificar las exportaciones. Cuando América Latina, puntualmente el caso de México, el caso de Chile, el mismo caso de Venezuela en los 90, diversificó sus exportaciones y se abrió a la internacionalización de sus economías, fue cuando abandonó el estatismo como centralidad de su política económica y se concentró en generar estos incentivos fiscales que lograron cosas muy importantes. Por ejemplo, en Venezuela se ensamblaban
automóviles que finalmente terminaban exportándose a otros países de América Latina. Y eso redundaba en la estabilización de la balanza de pagos de Venezuela, contabilizaba en las exportaciones de Venezuela y contabilizaba en el fisco nacional. Así que lo que tenemos que hacer precisamente sería eso, sin lugar a dudas. Excelente, Juan Pablo. Robert Tua pregunta, ¿cómo se puede incentivar a la innovación en un país con un sistema como el de Venezuela, el cual denomina atrasado? Y Edwin Rojas dice, ¿cómo afectaría de forma indirecta o directa a los municipios en Venezuela que vienen con un sistema social comunista aplicar los derechos de propiedad e innovación? ¿Sería posible o factible? Adelante. Bueno, esas preguntas se pueden sintetizar en una, ¿cierto? Entonces vamos allí. La primera aseveración que yo tengo que hacer desde el punto de vista, a ver, el sistema político de Venezuela es atrasado. Yo no diría que es atrasado, es vanguardista en América Latina y lamentablemente da que pensar sobre lo que será el futuro de América Latina. Entonces no es atrasado, está a la vanguardia de los sistemas políticos latinoamericanos porque es hacia donde vamos. Pero lejos de eso, lo que sí es un sistema estatista de planificación central de la economía a la usanza de la Unión Soviética. Venezuela tiene una Comisión Nacional de Planificación y tiene consejos estadales de planificación, es decir, tiene un entramado burocrático que pretende planificar la economía. Eso es algo obsoleto. Es una combinación de planificación indicativa de la economía con sovietismo. En cuanto a sistema económico y en cuanto a sistema político, es un sistema centralizado, autoritario, donde no existe el Estado de Derecho, sería un protoestado inclusive. Venezuela sería un protoestado, porque no es un Estado moderno, no es un Estado liberal, no hay Estado de Derecho. Entonces, Venezuela es un protoestado donde de manera fáctica no se puede garantizar la propiedad, ni ninguna garantía jurídica. En fin, o sea, esto en cuanto a su calificación. Partiendo de esta calificación, ¿puede haber innovación en Venezuela? Ninguna. Ninguna. Absolutamente un erial en cuanto a la innovación tecnológica, científica, o sea, la innovación que de verdad nos importa, eso no puede surgir. Donde sobreviva alguna iniciativa individual que pueda crear algo en Venezuela, tiene que salir del país y naturalmente se va a desarrollar fuera del país, porque no están dadas las condiciones para eso en Venezuela. Que Venezuela pueda evolucionar hacia un sistema, digamos, como el chino, donde el estatismo pueda articular robándose patentes y haciendo todas estas cosas algún polo de desarrollo, lo dudo muchísimo, porque el esquema que se suele seguir en América Latina no es ese, sino es el del protoestado, cleptocrático casi, no, perdón, cleptocrático totalmente, donde finalmente la élite vive de la administración del territorio como si fuera su hacienda. Entonces lo que va a pasar en Venezuela es que en la medida en la que la élite cleptocrática que la controla no pueda vivir o tenga restringida la movilidad de sus intereses, va a buscar otras maneras de vivir. Entonces el negocio puede ser la droga, el negocio puede ser los minerales, puede ser la explotación de maderas, de cualquier material, pero siempre es explotación bruta. Nunca es explotación fabricada. Es decir, la élite cleptocrática que gobierna Venezuela puede vivir del petróleo, pero vive del petróleo exportándolo crudo,
no lo refina, no lo convierte en plástico, no lo diversifica, no lo convierte en asfalto, no hace nada interesante con la materia prima, sino que vive de la materia prima. Y ese régimen socioeconómico es el que podemos extrapolar a América Latina, porque nos guste o no, las élites latinoamericanas, o sea, Simón Bolívar, O'Higgins, toda esa gente, independizó estos países para eso. Esa es nuestra gran diferencia. No es que uno es subdesarrollado porque España y tal, no, porque si tú ves, España es la 9ª economía del mundo con un PIB de $40.000 por habitante en paridad de poder adquisitivo. Eso no tiene que ver con nuestro subdesarrollo. Nuestro subdesarrollo tiene que ver las élites cleptocráticas que siempre se apoderan de nuestros estados y que viven de la renta, porque como no son países donde se promueva la propiedad privada, y el Estado es dueño de todo, entonces la élite que secuestra al Estado vive del Estado. No es posible la innovación. Muy bien, bueno, en aras del tiempo vamos a hacer una última pregunta. Las personas que tengan más preguntas de igual forma tienen en el grupo de WhatsApp a Juan Pablo y directamente le pueden hacer alguna pregunta de esta manera para que responda todas sus dudas. Aquí en el grupo tenemos otra pregunta. Por favor, se responda a lo más, digamos que concreto posible. La hace William Morillo y dice, si sabes que los gobiernos no hacen inversiones, sino que realizan es gasto, y dicho gasto distorsiona los mercados, podemos decir que el Estado fue la mejor fuente de financiamiento de las vacunas. No se debió esperar a que sea la oportunidad de los emprendedores realicen las inversiones de investigación, porque al final mi propiedad es vulnerable al Estado que me quita dinero para financiar vacunas. Ese es un planteamiento que tiene Murillo. Adelante, Juan Pablo. Y es un planteamiento pertinente y muy interesante porque la pregunta de William básicamente se resume en que ¿a quién le corresponde innovar en qué materia? Al Estado le corresponde innovar en tanto de que se tiene que innovar a sí mismo, es decir, el Estado, nos guste o no, es prestador de servicios y se tiene que innovar en la mejor manera de prestar esos servicios. Pero el Estado, innovar en cuanto a la creación de tecnologías y cosas nuevas, eso no le compete al Estado, eso le compete a la sociedad, eso le compete a los empresarios, eso le compete a los científicos. Cuando el Estado se mete allí, así sea para meter dinero, generalmente no saca nada bueno de allí, sino que se genera esa estructura perniciosa, es decir, como ha quedado Ursula von der Leyen frente a la gente de BioNTech y de AstraZeneca. O sea, tú me vendes la vacuna a 5 euros porque yo te financié. Y yo tengo derechos sobre tus vacunas, utilizando el dinero público, pero es un contrato que tú como ciudadano no puedes escrutar, no puedes leer porque está secreto. Y AstraZeneca le vendía la misma vacuna más cara a Israel. Resultado, Europa no tiene ni siquiera a la 1/4 parte de la población vacunada. Israel ya vacunó al 60%. Corrupción. Es el incentivo que genera eso. Corrupción. Y además que el Estado creó el problema, porque empezaron a inventar cuarentenas por un virus que tiene una incidencia muy pequeña y que la cuarentena nos ha metido a todos los países del mundo en una situación de posguerra, porque los indicadores económicos están por los suelos. Incluso a los países periféricos como América Latina, que lo que hizo fue beneficiarse de la guerra esa, ni siquiera lo podemos comparar con eso porque estamos en el piso prácticamente. Por tomar estas restricciones. Sí se pudieron tomar restricciones incluso de movilidad o de reducción de aforo, pero estas cuarentenas de verdad que ha sido los políticos creando un problema, los políticos prometiendo resolver un problema y finalmente corrompiéndose o causando 5 o 10 problemas donde antes habían 1, 2 o 3. O sea, en resumen. Bueno, muchas gracias. Le paso entonces la moderación a José Alberto León. José Alberto, adelante.
Sí, bueno, muchísimas gracias Anderson, muchísimas gracias Juan Pablo, de verdad que muy contento con el desempeño que ha sido toda esta disertación y además el grandísimo esfuerzo que implica el poder estar constantemente respondiendo las preguntas, que además, que es lo que me tiene más contento, tiene un nivel de dificultad apropiado para todo lo que viene siendo este ciclo sobre innovación y libertad, que es la U Innova. Mis congratulaciones, sinceramente, Juan Pablo, como siempre, encantado con tu trabajo. Y bueno, esperamos sí, efectivamente, que puedas hacer un aporte para la libertad. Yo voy a hacer algunos anuncios publicitarios a propósito de esto. Juan Pablo tiene un estudio con nosotros. Bueno, nosotros tenemos un estudio con Juan Pablo en realidad, donde él habla del impuesto de valor agregado digital. Entonces, sería muy bueno, lo podrían ver en cómo afecta esto directamente el tema de la innovación y para que nos den más visualizaciones ahí, nosotros encantados. Y el otro segundo aviso publicitario es que efectivamente se motiven a participar de nuestro concurso de ensayos que está establecido en función de la U Innova, para que se puedan ganar uno de estos dos maravillosos premios, dos smartwatches que ya están acá. Entonces, bueno, así damos finalizada la primera sesión de este gran ciclo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y bueno, continuamos. Vamos a dejar unos 12 minutos de descanso. Ya tenemos a nuestra segunda disertante del día. Esto está muy, muy bueno. Así que quédense con nosotros. Vamos a darnos un breve receso de 12-10 minutos hasta poder comenzar. Como dijo Anderson anteriormente, Juan Pablo se encuentra en el grupo, así que lo pueden torturar con preguntas, sobre todo si es a los fines de los ensayos. Él siempre tiene una muy buena disposición, lo digo de buena fuente, para poder responder todas las dudas y poder colaborar. Así que muchas gracias, Juan Pablo.